Estimados alumnos, a partir de esta presentación describiremos los géneros y especies de bacterias más importantes en clínica humana. Estudiamos hasta ahora 4 grandes grupos de bacterias: cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Estos 4 grupos a su vez pueden subdividirse según las condiciones, las características metabólicas de las bacterias. Habrán especies que pueden crecer y necesitan la presencia de oxígeno en el aire para desarrollar. Estas son las bacterias aerobias estrictas. Otras pueden tolerar concentraciones relativamente bajas de oxígeno y otras no pueden desarrollar en presencia de oxígeno. O pueden crecer y para poder crecer necesitan que el medio tenga un potencial de óxido de reducción bajo y el oxígeno les resulta tóxico. Estas son las bacterias anaerobias. Hay un grupo que puede crecer tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, y a estas llamaremos anaerobias facultativas. En general, cuando nos refiramos a bacterias aeróbicas, vamos a hablar de las bacterias aerobias estrictas y de las anaerobias facultativas. Y es el tipo de bacterias que vamos a desarrollar en la mayoría de las clases. Ya sobre el final vamos a estudiar a las bacterias anaerobias todas juntas. Entonces hoy vamos a comenzar con los cocos gram positivos aerobios y anaerobios facultativos. Los objetivos de esta presentación son describir las características generales de las especies de cocos gram positivos aerobios y facultativos, describir las especies del género Staphylococcus que son más relevantes para el ser humano, analizar sus aspectos estructurales, antigénicos, los factores de virulencia, la patogenicidad, la epidemiología, las infecciones que causan, y analizar también la actividad de los agentes antimicrobianos frente a este género bacteriano Staphylococcus. Hay 3 géneros de bacterias gram positivas en forma de cocos que son los más importantes en clínica humana: los géneros Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Entre ellos se diferencian por pruebas bioquímicas. Sin embargo, la distribución de los cocos puede variar según el género. El género Staphylococcus generalmente se presenta como cocos aislados o formando pares o cortas cadenas de 3 o 4 cocos, y lo típico es que aparezca formando acúmulos o racimos. El género Streptococcus y el género Enterococcus las células tienden a dividirse siempre según un único plano, y esto determina que las células bacterianas queden unidas entre sí formando como una cadena. Esas son las morfologías típicas. Sin embargo, la correcta identificación se basa en pruebas bioquímicas. En estas tablas vemos los distintos géneros de cocos gram positivos aeróbicos y señalados con las flechas los 3 más importantes que mencionamos anteriormente. Y también se pueden ver aquí las pruebas bioquímicas que sirven para diferenciar estos géneros. Con esta presentación estudiaremos el género Staphylococcus y los géneros Streptococcus y Enterococcus en la próxima. El género Staphylococcus tiene una composición de guanina más citosina en su genoma que es del 30 al 39%. Son células con un diámetro de 0,5 a 1,5 micras. Aparecen aislados o en acúmulos o formando tétradas, dímeros o cortas cadenas. Son sensibles a la lisostafina. Otras características es que son inmóviles, no forman esporas. Crecen en la mayoría de los medios de cultivo con medios nutricionales básicos, por eso decimos que no son exigentes nutricionalmente. Son resistentes a la desecación y también son resistentes a la presencia del cloruro de sodio. De hecho, pueden crecer en medios que tienen hasta un 10% de cloruro de sodio y pueden desarrollar en un rango amplio de temperaturas entre 18 y 40 grados centígrados.
El género Staphylococcus se diferencia de los géneros Streptococcus y Enterococcus porque Staphylococcus produce una enzima que es la catalasa. Esta enzima catalasa actúa sobre el peróxido de hidrógeno, sobre el agua oxigenada, formando agua y oxígeno. Así, al mezclar células de Staphylococcus con agua oxigenada, se produce un burbujeo. ¿Sí? Y esta es una prueba de diferenciación. Habitualmente encontramos Staphylococcus sobre la piel y las mucosas del hombre. Para clasificar al género Staphylococcus, lo ubicamos dentro de la familia Staphylococcaceae, que corresponde al orden Bacillales, clase Bacilli, género Staphylococcus. Dentro del género Staphylococcus encontramos unas 45 especies y 21 subespecies. De las 45 especies, la más patógena para el ser humano es Staphylococcus aureus, subespecie aureus, que en adelante pasaremos a llamar Staphylococcus aureus directamente. Staphylococcus aureus, a diferencia de otras especies del género, además de catalasa, produce una enzima que es la coagulasa. La coagulasa es una enzima capaz de formar un coágulo a partir del plasma citratado u oxalatado. Y así se diferencia de otras especies de Staphylococcus que no producen la enzima coagulasa. Entonces, es habitual diferenciar dentro del género a Staphylococcus aureus como estafilococo coagulasa negativa, y el resto de las especies de Staphylococcus se conocen como estafilococos coagulasa negativa. Entre los estafilococos, la especie aureus es la más virulenta, y los coagulasa negativo muchas veces se encuentran como contaminantes en las muestras clínicas. Sin embargo, también pueden tener un rol patógeno, particularmente cuando producen infecciones asociadas a dispositivos implantados. Por ejemplo, catéteres venosos o endoarteriales, o prótesis óseas o articuladas implantadas. Además de esto, hay una especie que es Staphylococcus lugdunensis. Staphylococcus lugdunensis también es un patógeno primario similar a Staphylococcus aureus, aunque mucho menos frecuente como causante de infección en el ser humano, pero cuando está presente en una muestra clínica generalmente se asocia con un rol patógeno reconocido. Otras especies de Staphylococcus coagulasa negativo son Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus saprophyticus, subespecie saprophyticus, que cobra importancia como un agente causal de infecciones urinarias, sobre todo en mujeres. Y hay otras especies mucho menos frecuentes y que generalmente son contaminantes, pero siempre hay que valorarlas dentro de la situación clínica del paciente y de los antecedentes y enfermedades de base que tenga. La enzima coagulasa, que permite diferenciar al género Staphylococcus aureus de otras especies del grupo, es una enzima que actúa sobre el fibrinógeno en forma indirecta, llevando a la formación de fibrina y así de un coágulo. Esto ocurre cuando en un tubo se coloca plasma y también colonias de Staphylococcus aureus. La acción de la coagulasa la ejerce al unirse a la protrombina, formando estafilotrombina. Esta a su vez actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrina, que es la que va a formar el coágulo. La enzima coagulasa puede encontrarse de dos maneras en la célula de Staphylococcus. Una unida a la célula, y esa se denomina coagulasa ligada, y otra que se libera al medio y es la coagulasa libre. Hay dos maneras de hacer la prueba de la coagulasa. Una es colocando en el tubo, que va a detectar coagulasa libre, y la otra es haciendo como si fuese una aglutinación sobre un portaobjetos con plasma. Si se producen grumos, quiere decir que la coagulasa ligada está presente. Para fijar bien los conceptos, reiteramos
que la especie Staphylococcus aureus es la que produce coagulasa, a diferencia del resto que vamos a llamar Staphylococcus coagulasa negativo, entre los que encontramos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus schleiferi y Staphylococcus warneri. Además de Staphylococcus aureus, existen unas muy pocas especies que producen la enzima coagulasa, pero estas generalmente afectan a los animales y solo en forma accidental al hombre. Por eso muchas veces hablamos de Staphylococcus aureus como coagulasa positivo, a diferencia del resto. Staphylococcus aureus se comporta como un patógeno oportunista, ya que puede ser un colonizante de la piel sin causar enfermedad, pero ante ciertas condiciones determinadas del huésped puede comportarse como un patógeno y causar infecciones de piel, de partes blandas y también infecciones profundas como abscesos de órganos sólidos, meningitis, endocarditis, bacteriemias, sepsis, celulitis, empiemas en neumonías, entre otras infecciones. Y también puede producir, sintetiza una enterotoxina que causa una gastroenteritis. Cuando Staphylococcus aureus crece en los medios de cultivo artificiales, forman colonias cremosas, lisas, convexas, de 1 a 4 milímetros de diámetro, y el nombre de la especie aureus procede de oro, porque produce un pigmento amarillo dorado de naturaleza por carotenoides, que le da un color típico. Cuando crecen en agar sangre, un medio de cultivo, producen la lisis de los glóbulos rojos y eso se denomina beta-hemólisis, típico alrededor de las colonias de Staphylococcus aureus. También pueden crecer en un medio de manitol salado. Recuerden que dijimos que podían tolerar hasta un 10% de cloruro de sodio. El medio de manitol salado tiene un 6,5%. Y al tener manitol y un indicador de pH, al fermentar el manitol cambia el pH y toma un color amarillo como el que se puede ver en la foto. Al analizar sus características estructurales, encontramos que poseen cápsulas. Estas cápsulas son antigénicas y tienen polisacáridos de 11 serotipos. Como gram positivo que es, tiene una pared gruesa de peptidoglicano, pero recordemos que acá los entrecruzamientos peptídicos se hacían a través de 5 moléculas de glicina. También tienen los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Además, en la pared hay una proteína denominada proteína A, a la cual que se une en forma covalente al peptidoglicano, y a esta proteína A se une también la porción Fc de las inmunoglobulinas. La proteína A es un factor estructural y de virulencia importante en Staphylococcus aureus. Tiene potencial para alterar la respuesta inmune del huésped porque mientras está unida al estafilococo, puede unir a las inmunoglobulinas G a través de su porción Fc, como vemos en la parte superior del dibujo. Y esto actúa como protegiendo a las células de Staphylococcus aureus, inhibiendo la opsonización y la fagocitosis, que cuando es anticuerpo dependiente. Pero a su vez, en los linfocitos B, que tienen unidas las inmunoglobulinas, la proteína A que se libera se puede unir, como vemos en el dibujo de la parte inferior, y ante esta unión se induce a la apoptosis del linfocito, y eso también contribuye a alterar la inmunidad del huésped. Son factores de virulencia los ácidos teicoicos, ya que actúan como adhesinas, o sea, estructuras que permiten reconocer receptores en las células del huésped para adherirse, colonizar y eventualmente producir a posteriori una infección. La proteína A por la alteración de la respuesta inmune, como ya vimos, y la cápsula que inhibe la quimiotaxis y la fagocitosis.
Otros factores de virulencia, pero extracelulares, son la coagulasa, que al producir fibrina y el coágulo protege, forma como una capa de protección para las cepas que causan la infección. También la catalasa, que va a alterar a los productos reactivos del oxígeno. Enzimas como hialuronidasa o nucleasa, la hialuronidasa que favorece la degradación del tejido conectivo, las nucleasas que hidrolizan ácidos nucleicos de células del huésped y así contribuye a la difusión o diseminación de la cepa. Producen también enzimas que lisan los coágulos, que son una fibrinolicina denominada estafilolicina o estafiloquinasa, que disuelven los coágulos de fibrina, y también lipasas que particularmente, si bien estamos hablando de Staphylococcus aureus, particularmente en los estafilococos coagulasa negativa, favorecen la adhesión y la sobrevida, sobre todo en la parte más sebácea de la piel. Otros factores de virulencia extracelulares son las toxinas. Estas toxinas causan hemólisis y se conocen como hemolicinas alfa, beta, delta y gamma, y también produce una leucocidina de Panton-Valentine. Estos van a actuar sobre distintas células, leucocitos, glóbulos rojos, macrófagos, plaquetas, fibroblastos, y van a causar la lisis celular con la liberación lisosomal y así promover el daño tisular. Produce una toxina exfoliativa o epidermolítica que puede estar codificado en un cromosoma o en un plásmido, y esta toxina actúa sobre las uniones intercelulares de la capa granulosa de la piel. Produce el síndrome de la piel escaldada, y es decir que va rompiendo las uniones de las células más superficiales con las células más profundas, y de ese modo produce una separación de estas células superficiales y una descamación muy intensa y la pérdida de toda la capa superficial de la piel. Luego, una toxina del síndrome del shock tóxico, estafilocócico tipo 1, es una toxina pirogénica tipo ABC, que actúa como un superantígeno, estimulando la proliferación de los linfocitos T y la liberación de citoquinas. Al actuar como un superantígeno desregula, la respuesta inmune habitual, exacerbándola. Produce extravasación y destrucción de células endoteliales, shock tóxico, fiebre, hipotensión, exantema. También produce descamación y puede afectar diferentes órganos. Y por último, la enterotoxina, que son las enterotoxinas definidas como enterotoxina A, B, C, D. Producen intoxicación alimentaria, y es una intoxicación en la cual es una intoxicación puramente. Entonces el individuo ingiere la toxina ya formada en el alimento, y esto determina que el periodo de incubación sea corto, de 2 a 5 horas más o menos, luego de la ingestión del alimento intoxicado. La toxina es termoestable y es resistente a las enzimas digestivas, por eso puede pasar a través del tubo digestivo y actuar, llegar intacta, para estimular su actividad a nivel intestinal. También se comporta como un superantígeno, estimula los linfocitos T y estimula la liberación de citoquinas. Aumenta el peristaltismo intestinal y la pérdida de líquidos, causando diarreas, y actúa sobre receptores neuronales del tracto gastrointestinal superior y estimula el centro del vómito. Así, esta enterotoxina causa un cuadro gastrointestinal con diarreas y vómitos, náuseas y vómitos, que pasan al cabo de unas pocas horas una vez que se eliminan las toxinas. Acá no hay producción de toxina en los intestinos, sino ingesta de la toxina ya formada en el alimento. En cuanto a la transmisión y a los lugares en los que habita Staphylococcus aureus, la transmisión es por contacto directo
al tocar a través de las manos o de objetos contaminados, y así puede haber colonización e infecciones endógenas, aunque también exógenas. Es un microorganismo ubicuo que coloniza la piel, las mucosas, digestiva, nasofaringia, genitourinaria, y su principal hábitat son la piel y las mucosas del hombre y de las aves. En el hombre puede colonizar las fosas nasales en forma permanente o intermitente en aproximadamente la mitad de las personas. Hay un alto porcentaje de colonización en pacientes internados, y esta es una colonización persistente, lo mismo que en el personal de la salud, y quienes puede producir una enfermedad de la piel de tipo eczematosa. En pacientes diabéticos insulinodependientes, en pacientes hemodializados y que tienen uso prolongado de agujas, o en adictos, por ejemplo, son pacientes más susceptibles a desarrollar esta infección. Son sensibles a elevadas temperaturas y a los antisépticos y desinfectantes. Los factores que predisponen a la infección por Staphylococcus aureus son los que van a alterar la integración de la piel, abriendo como una puerta de entrada para la invasión de este microorganismo hacia los tejidos. La infección de influenza. Influenza es un virus, ¿sí?, que produce una gran descamación de las células orofaringias, y si ahí están adheridos a Staphylococcus aureus, bueno, favorece la llegada de Staphylococcus aureus a las vías respiratorias bajas. También la presencia de cuerpos extraños, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares de base, los trastornos de glutorio, los déficits inmunológicos, y también el uso previo de antibióticos que selecciona la microbiota, eliminando la microbiota habitual y permitiendo el sobredesarrollo de los microorganismos más resistentes, como puede ser, entre otros, Staphylococcus aureus. Respecto a las infecciones que puede causar esta bacteria, pueden ser superficiales o profundas, y también puede haber una enfermedad como consecuencia de una hipersensibilidad retardada. Las infecciones superficiales que causa Staphylococcus aureus son foliculitis, cuando afecta un folículo piloso; forúnculo, cuando afecta a un conjunto de folículos; o anthrax, que son infecciones más superficiales y forúnculos más profundas; impétigo, sobre todo alrededor de la nariz y de la boca, que se caracteriza por la aparición de unas placas como amarillentas, denominadas melicéricas, como se puede ver en la comisura labial en la foto inferior. Eso generalmente se da en niños. También puede causar hidradenitis supurativa, mastitis, infecciones de heridas, celulitis, linfangitis y abscesos. También como infección superficial, Staphylococcus aureus produce fascitis necrotizante, síndrome de la piel escaldada, que ya explicamos anteriormente al hablar de la toxina, y como podemos ver en la foto, a un bebé con un alto nivel de descamación. También puede producir el síndrome del shock tóxico. Esta enfermedad se asocia a la toxina del síndrome del shock tóxico, que actúa como un superantígeno. Se caracteriza por la aparición de rash, fiebre, hipotensión, confusión, y puede llevar al paciente al coma y a la muerte. En un principio, el síndrome del shock tóxico se pensaba que era un patrimonio de las mujeres menstruantes y se asociaba a la utilización de ciertos tampones hiperabsorbentes. Pero luego también se vio que mujeres que no menstruaban y hombres pueden desarrollar este síndrome del shock tóxico. O sea que no hay una asociación a las mujeres como se pensó en un principio. Las infecciones profundas son neumonías, osteomielitis y artritis séptica, bacteriemias, endocarditis, abscesos metastásicos en distintos órganos, y podemos hablar en cierto modo de la intoxicación alimentaria, pero aunque en realidad es una intoxicación y no una infección. Y también pueden producir infecciones urinarias,
infecciones urinarias de tipo descendentes. Es decir, que el paciente puede tener un foco primario, a partir de allí desarrollar una bacteriemia y por la sangre llegaría Staphylococcus aureus a los riñones. Es un microorganismo que puede adaptarse a diferentes superficies, a diferentes entornos y también se adapta al medio hospitalario. Por eso puede causar infecciones nosocomiales, las cuales van a ser sobre todo infecciones respiratorias asociadas al uso de respirador mecánico, infecciones urinarias en pacientes sondados, infecciones de catéteres y prótesis implantadas, catéteres venosos o arteriales y las prótesis, e infecciones de heridas quirúrgicas. Maneras de prevenir la infección estafilocócica es mediante la eliminación de la portación nasal o portación inguinal cuando esto sea así, cuidados higiénicos, terapia aséptica y el aislamiento de contacto. En esta diapositiva podemos ver las pruebas bioquímicas a través de las cuales se identifican las colonias de Staphylococcus aureus. En primer lugar, la prueba de la catalasa para diferenciar Staphylococcus de otros cocos gram positivos. Y luego, dentro del género Staphylococcus, la diferenciación entre coagulasa positivo y coagulasa negativo. Pasamos ahora a describir las características más importantes y las especies más frecuentes de Staphylococcus coagulasa negativa. Estas son especies que tienen un potencial patogénico relativamente bajo y muy pocas veces producen infecciones en el hombre, más bien cuando se aíslan de muestras clínicas son contaminantes, pero hay que jerarquizarlos correctamente porque son oportunistas. Los estafilococos coagulasa negativos forman parte de la microbiota habitual de la piel. Staphylococcus epidermidis se encuentra sobre todo en áreas húmedas de axila, ingle, periné, narinas anteriores y en la zona interdigital del pie. Luego tenemos Staphylococcus hemolyticus y Staphylococcus hominis que habitan en axilas, pelvis, glándulas apócrinas. Staphylococcus saprophyticus, subespecie saprophyticus, que coloniza el recto y el tracto gastrourinario, genitourinario de mujeres jóvenes. Por eso es que es una causa de infecciones urinarias ascendentes, pero más que nada en mujeres jóvenes. Staphylococcus lugdunensis, que se encuentra normalmente más frecuentemente en las extremidades inferiores y en la ingle. Staphylococcus suri y Psilosus, que son comensales de la piel. Como un factor de virulencia importante que se da en los estafilococos coagulasa negativos es la producción de un exopolisacárido denominado así, exopolisacárido o slime o barro, que es un factor de adherencia. Este exopolisacárido se elimina la célula al exterior, favoreciendo así la adherencia y la protección de las células bacterianas. La especie Staphylococcus epidermidis forma parte de la microbiota habitual de piel, puede producir infecciones como oportunista, infecciones asociadas a catéteres, endocarditis de válvulas, sobre todo de válvulas protésicas, infecciones relacionadas a los sistemas de derivación, infecciones de prótesis vasculares y articulares, endoftalmitis quirúrgica, osteomielitis y luego de una cirugía, y bacteriemias en pacientes inmunocomprometidos. Ya mencionamos en dos oportunidades Staphylococcus saprophyticus como una causa de infecciones urinarias y además esta bacteria produce la enzima ureasa, ¿sí? Por lo tanto tiende a alcalinizar el pH de la orina y se caracteriza porque es resistente a la novobiosina y esto lo diferencia de otras especies de Staphylococcus coagulasa negativa. La sensibilidad antibiótica del género Staphylococcus fue disminuyendo con el tiempo. Así, a principios del siglo XX, antes de la utilización de la penicilina,
las cepas de estafilococo eran sensibles a este antibiótico. Sin embargo, en la actualidad, más del 90% de los aislados de Staphylococcus son resistentes a penicilina. El género Staphylococcus presenta resistencia natural a antibióticos entre los betalactámicos a los monobactámicos y también tiene resistencia natural a colistina. El aumento gradual de la resistencia se debió a la adquisición de genes que codifican mecanismos de resistencia a antibióticos de distintas familias. En este esquema podemos ver cómo fue adquiriendo gradualmente estos genes de resistencia. En la década de 1950 comenzó a aparecer y a diseminarse un gen que lleva a la formación de una beta-lactamasa en Staphylococcus. Esta beta-lactamasa es de tipo penicilasa, es decir, que hidroliza fundamentalmente a penicilinas y aminopenicilinas. Sin embargo, esta beta-lactamasa, por ser penicilasa, prácticamente no hidroliza a las cefalosporinas de primera generación. Así, en esta época, Staphylococcus adquirió resistencia a penicilina, sin embargo, se mantuvo sensible a las cefalosporinas de primera generación. Luego, en la década del 60, adquirió un cassette de genes denominados SCC-MEC, que contiene un gen MEC-A, y este gen codifica la formación de unas proteínas ligadoras de penicilinas, PLPs, diferentes, anómalas, denominada PLP2 o PLP2A o PLP2'. Esta nueva PLP no une a las penicilinas, no une a los betalactámicos. Así, ante un tratamiento con un antibiótico betalactámico, la bacteria puede seguir formando pared y, por lo tanto, se convierte en resistencia a la mayoría de los betalactámicos, a las penicilinas, a las cefalosporinas, salvo las cefalosporinas de quinta generación, a los carbapenems y a los betalactámicos con inhibidores de betalactamasas. Estos mecanismos se siguieron difundiendo. Si bien no es un porcentaje tan alto como el que vimos para las betalactamasas, hay una cantidad considerable de aislamientos de estafilococos que tienen esta resistencia que denominamos resistencia a la meticilina. En la década, en la década de los 60, casi sobre los 70, comenzaron a aparecer mecanismos que confieren resistencia a la gentamicina y durante los 90, por efecto de una mutación, aparecieron las primeras cepas con una sensibilidad intermedia, o sea, con una sensibilidad disminuida a vancomicina, a un glicopéptido. Y ya en los años 2000 aparecieron las primeras cepas, aunque escasas hasta este momento, con verdadera resistencia a la vancomicina, y esto se transmitió a través de un plásmido. Luego de esta evolución y a la fecha, la actividad de las penicilinas naturales y ampicilinas es prácticamente nula sobre Staphylococcus. Solo unas muy pocas cepas pueden ser sensibles, pero en la práctica se considera que estos antibióticos ya no tienen actividad sobre Staphylococcus. Otros antibióticos que mantienen un muy alto nivel de actividad son los glicopéptidos, daptomicina, linezolida, y con actividad variable que debe ser probada por pruebas in vitro antes de administrar a un paciente, encontramos a las penicilinas semisintéticas, a los betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, cefalosporinas de primera generación, macrólidos, lincosamidas, rifampicina, tetraciclina, trimetoprima, sulfametoxazol y aminoglucósidos. En primer lugar, entre las resistencias adquiridas, hablaremos de la formación de betalactamasas. En realidad es una betalactamasa de tipo penicilasa que va a hidrolizar a las penicilinas naturales y aminopenicilinas. Esta betalactamasa es inducible y está presente en el 90 a 95% de los aislados de Staphylococcus aureus adquiridos dentro de las instituciones hospitalarias, mientras que en la comunidad
el 75 al 80% de las cepas son productoras de esta enzima. Por este motivo, en la actualidad, penicilina no es una opción terapéutica para tratar infecciones estafilocócicas por el alto porcentaje de resistencia que se encuentra. Si se aislara una cepa sensible, hay que confirmar que no produzca beta-lactamasas, y si es así, se va a comportar como sensible a la penicilina y también a las cefalosporinas de primera generación y a los beta-lactámicos combinados con inhibidores de beta-lactamasas. Pero como ya les dije, estas cepas son de muy baja incidencia. El siguiente mecanismo de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos que apareció es la modificación de una proteína ligadora de penicilina que emergió una PLP 2A o 2'. Este mecanismo se detecta en el antibiograma a través de la resistencia al disco de cefoxitina o la sim-deoxacilina, y cuando una cepa presenta esta resistencia, que llamamos meticilino-resistencia, va a ser resistente a todos los beta-lactámicos, sean penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, por supuesto también la resistencia natural a los monobactames, y la excepción van a ser las cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprole. Si un Staphylococcus es sensible a la meticilina, significa que no tiene esta PLP2A o 2', no tiene el gen MEC que mencionamos anteriormente, y se comportará como sensible a las cefalosporinas de primera generación, a las cefalosporinas de cuarta generación y a los beta-lactámicos combinados con inhibidores de beta-lactamasas. A su vez, las cepas de Staphylococcus meticilino resistente pueden subdividirse en dos grupos, como meticilino resistentes hospitalarios o meticilino resistentes de la comunidad. Se vio que las cepas meticilino resistentes de pacientes que adquirían la infección estando internados, además de la resistencia a los beta-lactámicos, tenían resistencia a otros antibióticos, a por lo menos antibióticos de al menos 2 familias diferentes a los beta-lactámicos. Como estos se habían adquirido en el medio hospitalario, se llamó a estas cepas Staphylococcus aureus meticilino resistente hospitalarios. En la actualidad, estas cepas que se originaron dentro de los hospitales también se diseminaron a la comunidad, pero las cepas que tienen este perfil de resistencia mantienen ese nombre. Ahora, aquellas cepas que son meticilino resistentes y que no tienen otra resistencia acompañante, o que a lo sumo tienen resistencia acompañante a antibióticos de una familia más, se denominan Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad. Recuerden que esta denominación como hospitalario o de la comunidad en la actualidad significa que tenga resistencia acompañante o no, pero no está relacionado con que el paciente haya adquirido la cepa en el medio hospitalario o en la comunidad. Lo cierto es que sea un estafilococo meticilino resistente hospitalario o de la comunidad, en lo que hace a la posibilidad de tratar al paciente con antibióticos beta-lactámicos, estas posibilidades están excluidas, porque siempre se van a comportar como resistentes a toda la familia, con excepción de las cefalosporinas de quinta generación. Cuando Staphylococcus aureus porta el gen MEC-A, va a producir la PLP2A o 2' y es una cepa resistente a la meticilina. Esto se puede detectar en el laboratorio de varias maneras. Una de ellas es probando la sensibilidad al disco de cefoxitina. La sensibilidad o resistencia al disco de cefoxitina refleja la sensibilidad o resistencia a otros beta-lactámicos, aunque se informe como meticilino sensible o meticilino resistente. También el informe del laboratorio de microbiología puede reflejarse esta sensibilidad o resistencia a la meticilina a través de la sensibilidad o resistencia a cefalotina
y a los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas. La resistencia a la meticilina se detecta en el laboratorio por varios métodos. Uno de ellos es a través del método de difusión de Kirby-Bauer, probando un disco de cefoxitina. Si bien se prueba el disco de cefoxitina, se informa si es meticilino sensible o meticilino resistente, que es equivalente a decir que es sensible o resistente a un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa y también a cefalotina. Otros métodos de laboratorio para demostrar la meticilino resistencia consisten en enfrentar las cepas a un reactivo de látex y si aglutina, como vemos en esta tarjeta negra, significa que la bacteria tiene el gen MECA, por lo tanto es meticilino resistente. Y el segundo es haciendo pruebas moleculares, como una PCR, buscando amplificar el gen MECA. Staphylococcus también puede desarrollar mecanismos de resistencia a los macrólidos y lincosamidas, e incluso pueden cruzar estas resistencias con streptograminas. Los mecanismos son por producción de una enzima que inactiva lincosamida, que es lincosamida nucleotidiltransferasa, codificado en el gen LIN-A, y este mecanismo confiere resistencia a lincosamidas como clindamicina, por ejemplo, sin afectar a eritromicina. También puede haber una alteración ribosomal y como esta alteración ribosomal da reacción cruzada, o sea, resistencia cruzada a macrólidos, lincosamidas y streptograminas, se conoce como mecanismo MLS. Este mecanismo MLS está codificado en los genes ERM-A, B y C y puede expresarse de modo constitutivo o inducible. Cuando se expresa en forma constitutiva, en el antibiograma se manifiesta como resistente a macrólidos, como eritromicina, por ejemplo, y también a clindamicina. Sin embargo, cuando este mecanismo aparece en forma inducible, va a aparecer en el antibiograma como resistente a eritromicina, pero sensible a clindamicina. Y entonces debemos valernos de una prueba denominada D-test, para ver si este mecanismo es inducible, porque de expresarse, de ser inducible, en realidad la bacteria se va a comportar in vivo como resistente a eritromicina, pero también a clindamicina. El tercer mecanismo de resistencia es el eflujo, a través de un gen MSRA. El D-test se utiliza para saber si la bacteria tiene el mecanismo MLS inducible. Para eso se siembra la bacteria en el agar Muller-Hinton en el que se hace el antibiograma y se colocan en forma próxima un disco de eritromicina, el de la E, y un disco de clindamicina, el de la doble C de las fotos. Vamos a comenzar analizando qué pasa en la foto inferior. Vemos que que la bacteria crece hasta el borde del halo de eritromicina, es resistente, pero que tiene un halo, les anticipo que es suficientemente grande, como para decir que es sensible a clindamicina. El halo alrededor del disco de clindamicina es constante. ¿Sí? Ven que el radio, la distancia del borde del halo al centro del disco, es constante en todas las direcciones. Ahora, cuando miramos qué pasa en la foto superior, vemos que en la interfase entre eritromicina y clindamicina hay un achatamiento del halo. El halo del lado derecho, alrededor del disco de clindamicina, es amplio y del lado izquierdo, donde hay relativamente bajas concentraciones de eritromicina, el halo se achica. Esto se debe a que eritromicina actúa como un inductor, como una sustancia externa que favorece la expresión del mecanismo de resistencia. Entonces, ahí donde hay eritromicina, el halo se achica y adquiere una forma de D, ¿sí? Como chato en la interfase y más redondeado del otro lado. Esto indica
que la bacteria tiene el mecanismo MLS inducible y que in vivo se va a comportar como resistente a eritromicina, pero también a clindamicina. Ahora veremos cómo se interpretan los distintos resultados en lo que hace a la sensibilidad o resistencia a eritromicina y clindamicina. Si los halos de inhibición de ambos discos son tan chicos como para interpretarlos como resistente, bueno, el informe del laboratorio dirá que ambos antibióticos son resistentes. E in vivo, los antibióticos se comportan como tales, como resistentes. Lo mismo va a ocurrir cuando sean sensibles. Si ambos discos tienen halos suficientemente grandes como para ser sensibles, el laboratorio va a informar que ambos antibióticos son sensibles y es altamente probable de que in vivo se comporten de esa manera. Ahora, ¿qué pasa cuando hay disociaciones? Cuando la disociación es que es sensible a la eritromicina y resistente a la clindamicina, el laboratorio va a informar de la misma manera. Y esto corresponde a una cepa productora de la enzima lincosaminidasa. Cuando la disociación es de que hay resistencia a la eritromicina y sensibilidad a la clindamicina, hay dos opciones: que la bacteria tenga el mecanismo inducible, o sea, D-test positivo, o no lo tenga. Si el D-test da negativo, quiere decir que esa resistencia a eritromicina se debe al eflujo, y el eflujo afecta a eritromicina pero no a clindamicina. Por lo tanto, el informe de laboratorio debe decir que es resistente a eritromicina y sensible a clindamicina, y se deben interpretar de esa manera para la selección del antibiótico. Cuando es resistente a eritromicina y sensible a clindamicina, pero además tiene el D-test positivo, significa que la bacteria tiene el mecanismo MLS inducible y que in vivo se va a comportar como resistente tanto a eritromicina como clindamicina. ¿Sí? Entonces, así va a ser el informe que salga. Por eso la importancia de detectar este mecanismo inducible, para evitar resultados de falsa sensibilidad a la clindamicina. Staphylococcus también puede adquirir resistencia a aminoglucósidos, generalmente por inactivación enzimática, o a quinolonas por eflujo, o cambios en el sitio blanco en la ADN girasa, o puede disminuir su sensibilidad a la vancomicina por mecanismos que ya vemos. VISA significa Staphylococcus aureus, vancomicina intermedio, con sensibilidad intermedia o disminuida a la vancomicina. En las cepas que tienen este comportamiento, se encontró que hay una alteración en la regulación de la síntesis de la PBP2. Hay una hiperproducción de PBP2. Y esto lleva a que el peptidoglicán de su pared esté muy engrosado, 2 o 3 veces más grueso que lo normal para la pared del Staphylococcus. Entonces, ante esto, se proponen mecanismos de resistencia o mecanismos para explicar esta sensibilidad disminuida, y es porque estas paredes más engrosadas actúan como una trampa de afinidad, es decir, que atrapan la vancomicina y la misma no puede llegar a las capas más profundas de pared y por lo tanto no ejercen el efecto inhibidor o lítico para la bacteria. La vancomicina se uniría a estos falsos targets, o sea, falsos blancos de su acción, disminuyendo la concentración de vancomicina y por lo tanto su acción en los puntos reales de target, ¿sí? Y hay un equilibrio desplazado en la formación de la D-alanina. Las ideas claves de esta presentación son que Staphylococcus aureus es la especie más virulenta del género Staphylococcus y es la especie productora de la enzima coagulasa. Staphylococcus aureus puede causar infecciones superficiales o infecciones profundas, pero también intoxicación alimentaria. Entre las especies de Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus saprophyticus causa infecciones urinarias, particularmente en mujeres jóvenes. Staphylococcus epidermidis forma parte de la microbiota de la piel, generalmente es un contaminante, pero puede causar infecciones significativas asociadas a catéteres y a prótesis. Y Staphylococcus lugdunensis, si bien es un coagulasa negativo, también es un patógeno importante.
Con respecto a la sensibilidad, por lo menos el 90% del total de aislamientos de Staphylococcus aureus son productores de una beta-lactamasa, una penicilasa, por lo tanto son resistentes en su gran mayoría a las penicilinas y aminopenicilinas. Y de todos los aislamientos, entre el 30 y el 35% portan el gen MECA, por lo tanto son resistentes a la mayoría de los casi todos los beta-lactámicos, salvo las cefalosporinas de quinta generación. En la próxima presentación estudiaremos los géneros Streptococcus y Enterococcus, con lo cual terminaremos con los cocos gram positivos. Hasta pronto.